Vanessa Fulgeral y una vez más con ustedes trayéndole un nuevo artículo, algo que me interesó mucho, encontré y quería transmitírselo. Y es ¿para qué hemos venido al mundo? Contratos, códigos que nos impiden ser lo que somos. Noviembre 4 del 2008. Dice, anteriormente en otro artículo tratamos el primer contrato con el que cargamos, que es nuestro nombre. Ahora añadiremos otros en formato de programas que tenemos instalados en nuestro interior, a los que resulta difícil acceder con el lenguaje racional y que nos impide llevar una vida plena. Son una especie de códigos que están situados en lo más profundo de nuestras mentes, en forma de creencias y de todo tipo de inhibiciones que nos paralizan. Cuenta Marianne Costa que en un momento de su vida escribió en un papel de pergamino: "Soy una fracasada". Después lo firmó con una gota de sangre y lo enterró. En ese lugar plantó una flor y empezó a diseñar su realidad liberada en esta maldición. Eso es un acto simbólico o de psicomagia donde nos liberamos de esos códigos que recibimos de nuestra familia. Un contrato es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a dar algo y a recibir algo a cambio. Pero en todos los contratos están sobre papel, ni siquiera son verbalizados, ni tampoco todos están en el plano de la conciencia. Más aún, cuando en el caso del nombre hay contratos que aceptamos en desigualdad de condiciones porque se sellan en la más tierna infancia. El niño intuye que el cumplimiento implica no ser querido, lo que significa la muerte. Nuestro cerebro más primitivo nos dicta la orden de obedecer cuando la amenaza es ser expulsado del clan. Estos contratos pueden afectar a nuestros 4 egos. Por ejemplo de contratos intelectuales. Muchas de las creencias que tenemos son contratos que mantenemos con nuestro árbol genealógico, ideas que se nos han transmitido desde nuestros bisabuelos y que no podemos cuestionar. Debemos deshacernos de cualquier creencia que no sea bella y útil. Por ejemplo, serás abogado como los hombres de provecho de esta familia. En árboles donde el artista es considerado como un muerto de hambre que en realidad no sabe hacer nada. En esta casa se habla cristiano, por ejemplo. No me salgas con creer, estudiar lenguas, solo que hay que hablar una sola lengua, la materna. Por ejemplo, eres torpe como tu madre, una profecía que actúa como una maldición que acababa cumpliéndose. En la vida debemos dejar las cosas igual que como las hemos encontrado, señal de que el árbol se ha estancado. Un hijo nunca debe superar a su padre, una locura absoluta que se concreta con una neurosis del fracaso. Los contratos intelectuales son como las ideas irracionales que describe Albert Ellis, raíces de nuestras emociones perturbadas y comportamientos desajustados. La psicogenealogía concreta con su famosa y en muchos casos efectiva RET, o sea, terapia racional emotiva, en el sentido que la familia figura un esquema de creencias tóxicas que nosotros adaptamos por lealtad a ella y que se mueven en 4 ejes fundamentales. Si no lo tienes,
si no tienes lo que necesitas, te mueres. Si mi novio me deja, me muero, por ejemplo. La herencia tóxica es confundir la necesidad con el deseo. Si no tienes alimento, te mueres, pero si deseas a tu novio y no lo tienes, sigues viviendo. Esto es horrible. Es horrible que tengas que cancelar mis vacaciones. Si juzgas en exceso, no hay nada categóricamente bueno o malo. Hay hechos que nos causan más o menos dolor. Si ordenamos los hechos dolorosos del 0 al 10 y en el 10 ponemos la muerte de un ser querido, ¿cómo valoraremos cancelar unas vacaciones? No lo soporto, no soporto la soledad. Hay situaciones que matan, son insoportables. Creer que algo es el límite entre la vida y la muerte nos hace sentirnos agonizantes cada vez que eso sucede. Esto lleva a preferir un desastre en la relación amorosa. La soledad está prohibida por el árbol porque es acercarse a la muerte. Si sucede algo malo, es que hay un culpable y tiene que ser condenado. La familia nos enseña a juzgar y buscar culpables en los que descargar la irresponsabilidad de lo que nos pase o a culparnos a nosotros mismos. Los acontecimientos no son una confluencia de factores. Nada tiene la única causa. Si nos sentimos culpables de algo, la mejor medicina es una fórmula con 3 elementos: la aceptación, la reparación y el aprendizaje de lo sucedido, para evitar en lo posible repetir el mismo error en el futuro. Ejemplos de contratos emocionales. Suelen venir en formato de inhibiciones emocionales, muy asociados a los niveles de conciencia infantiles. Por ejemplo, no crezcas. Si se hace mayor, un día me abandonará a sus padres. Esta orden lo mantendrá con una edad emocional de 10 años para el resto de su vida. Aquí somos del Madrid, por ejemplo. Desde el primer mes de vida, el niño es socio del club. Cuando crece, no tiene alternativa. Si no le gusta el fútbol o no es madrilista, será considerado un traidor o un enfermo. No seas tonto y no te hagas la novia. Quédate con la madre, ella no te defraudará. La pareja es para toda la vida. Nadie se ha divorciado jamás. En nuestra familia todos somos muy católicos. Los contratos emocionales nos atacan con fuerza al pasado y fomentan las relaciones basadas en la dependencia emocional. Disolver estos contratos es abrir al fin la puerta de la libertad de amar con el nivel de conciencia superior. Ejemplos de contratos libidinales. Aquí están todas las inhibiciones creativas y sexuales. El teatro, la pintura, la música son una pérdida de tiempo. Es como decir que no debes dedicarte a cosas que no son de provecho. Esta relación no te conviene. Podríamos preguntarnos a quién no le conviene en realidad. Te casarás a los 25 años y a los 26 llegará la única hija. Este podría ser un contrato inconsciente que se repite de generación en generación, un proyecto que el árbol tiene para nosotros. La mujer que expresa deseo sexual es una fulana. Si el deseo sexual de la mujer es solo un instrumento de procreación, se le prohíbe gozar con su energía libidinal
y a la postre de la creación y de la vida. La prohibición de la homosexualidad y de las prácticas sexuales no existentes en el repertorio del árbol también son contratos que al incumplirlos nos bloquean la libido o nos sentimos culpables y merecedores de castigos si nos salimos del tiesto. Ejemplos de contratos materiales, corporales, económicos. Las inhibiciones económicas. Es necesario que encontremos los elementos que permitan separarnos de la violencia, del miedo y de la culpabilidad. Eres idéntico a tu abuelo, y con ello uno de los linajes toma posesión del hijo. No toques los botones que los romperás. Cuando no te dejan tocar nada es porque no tienes espacio. El dinero es el pecado. Si nos hacen creer que el dinero es sucio, nos generará mucha culpabilidad ganarlo. El que se arriesga pierde. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Cuántas veces hemos sentido estas cosas? Salir del territorio es una deslealtad imperdonable y tenemos un miedo ancestral a no volver a ser admitidos en el clan. Todo esto insta a acomodarse con una pareja que ya no aporta nada, un trabajo insatisfactorio, una casa que no es un hogar y también una ciudad, un barco, un grupo de amigos, etc. Instalados en un territorio para siempre porque nos han enseñado que arriesgarse es perderlo todo, en lugar de impulsarnos a seguir nuestros deseos como sabio camino de transformación. Los contratos se cumplen por lealtad, pero también por temor a las consecuencias. Digamos que hay un miedo a ser castigados, a que se cumplan esas predicciones o maldiciones. Si te divorcias te mirarán mal. Si te haces artista vivirás en la pobreza. Un acto psicomágico para sanar este tipo de miedos al incumplimiento o a lo que los padres ordenaron consistiría en realizar metafóricamente la predicción escenificándola delante de ellos. Alejandro Jodorowsky nos dice en sus 10 reglas para ser feliz: no hay alivio más grande que comenzar a ser lo que en realidad somos. Desde la infancia nos impiden distintos destinos ajenos. Es conveniente recordar que no estamos en el mundo para realizar los sueños de nuestros padres, sino nuestros propios sueños. Me pareció muy interesante. Vamos tomando en este artículo, hay muchos temas que ya hemos tratado, pero vemos que cómo se repiten, cómo son tan importantes que muchas veces se van asentando, conociendo y reafirmando todos estos temas. Así que bueno, mi consejo es poderlo analizar, leerlo con detenimiento o escucharlo con detenimiento. Seguramente vamos a encontrar muchas cosas que han pasado, que nos han dicho nuestros antepasados, que nos actitudes, dichos que vienen de gente, de nuestros propios abuelos incluso, y que se van repitiendo de generación en generación. Con esto lo que queremos hacer es autoconocernos un poco más, analizar todo esto y tratar de no repetirlo con nuestros hijos y nuestros nietos, y de que si nos quedan alguna de estas cosas, poder liberarnos de esos dichos del pasado. Hasta aquí el artículo, mis comentarios. Si les gustó, les pido un like
y que lo compartan con gente que puede servirle este tipo de temas. Yo me despido de ustedes diciéndoles que bueno, si aún no se han suscrito al canal, lo hagan, que siempre estamos tratando temas interesantes que van para nuestro autoconocimiento, el conocimiento de nuestros ancestros, que eso nos lleva al árbol, al estudio de nuestro árbol, que es lo que venimos analizando desde el primer video de este canal. Así que yo me despido de ustedes, hasta muy pronto y que pasen excelente. Un beso.